bendiga, que el Señor les guarde. Les vengo a anunciar que yo estaba también en el Congreso de Jóvenes y miren cómo quedó la voz. Yo no hablo así, pero estamos convencidos de que en los jóvenes está la fortaleza. Amén. ¿Cuánto dan la bulla pues para el Señor? 80 tickets para los jóvenes. Te invito a que te pongas de pie por un momento. Vamos a orar al Señor. Quiero compartir contigo una palabra de lo cual considero que es un mensaje de Dios que trató con mi vida y ahora quiero compartirlo contigo en esta mañana. De verdad agradecido al Señor por los pastores Luis, la pastora Ninosca. Creo fervientemente de que el Señor crea conexiones divinas. Diga conmigo, conexiones divinas. Para la extensión de su reino necesitamos conectarnos. Y creo que el Señor ha extendido su gracia, su favor, su bendición para esta ciudad. Y creo que somos parte de ese templo del Dios vivo, que estamos moviéndonos a lo largo y ancho, a donde quiera que vayamos está el Señor con nosotros. Amén. Así que incline su rostro y cierre los ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tuyos son los tiempos. Gracias, eterno Dios, porque hoy podemos declarar juntos lo que tu palabra dice en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley de Jehová está su deleite y en ella medita de día y de noche. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de ríos que dan su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Creemos que cada uno de los que estamos en este lugar estamos plantados en los atrios de Dios, en el lugar que Dios estableció para cada uno de nosotros. Y la palabra que inspira, la palabra que vivifica, la palabra que levanta y restaura, hoy será predicada porque tú estás en este lugar y hablarás a nuestros corazones. Puedes declarar al Señor: tú, Señor, vas a hablar a mi corazón en esta mañana y me llevaré esta palabra de inspiración para alimentarme en el día a día, porque sé que tú estás afirmando tu propósito en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, qué privilegio. Miren, yo soy nacido en Maracaibo, así que no, cuando me dicen que es de Mérida, no, yo no soy de Mérida. Yo estoy pastoreando en Mérida por la gracia de Dios con mi esposa, pero yo nací en Maracaibo. Así que viene por acá, ¿ven? Así, del ADN. Y bueno, serví al Señor por muchos años junto con mis hermanos. Y de verdad que todo lo que está sucediendo en el templo del Dios vivo, quiero que escuches esto con mucha atención, ha de ser y continuará siendo de inspiración para todos, no solamente en Venezuela, sino fuera de ello. Nosotros estamos siendo inspirados por lo que ustedes están llevando a cabo para la gloria de nuestro Dios. Gracias. Así que, sin más preámbulos, de verdad, yo considero que la palabra que viene para ti hoy es una palabra para continuar lo que Dios ha venido haciendo en este lugar. Mucho antes de estos 13 años que ya se lleva a cabo los proyectos en esta zona, Dios estuvo mucho tiempo atrás, antes de que se llamara Municipio Mara, antes de todo, desde el mismo día en que fue creado esta porción de tierra. Dios tenía un plan y un propósito en ella, y tú eres parte de ese propósito. Le puedes decir a que está al lado: yo formo parte de ese propósito. Yo tengo identidad, formo parte de ese propósito. ¿Sabe? Con los chavos tuvimos un momento preciosísimo. Yo le comentaba al pastor Juan, le decía: el mundo que vivimos no es el mundo que nosotros vivimos cuando éramos muchachos. Porque nosotros, de verdad que lo que nos faltaban eran las alas. Éramos personas quietas y correctas. Así nos veía el Señor. Pero no el Señor de la esquina, sino el Señor Jesús. Pero algo que me puedo dar yo cuenta y doy fe total es que los muchachos que estuvieron en este congreso pudieron aprender a contar bien sus días. ¿Verdad, muchachos? Contaremos bien nuestros días para que el Señor añada sabiduría a nuestro corazón, como dice el Salmo 90, versículo 12. Pero quiero compartir contigo y quiero que vayas conmigo a la Biblia en el libro de Josué capítulo 2 y lo tengas abierto allí, porque hoy vamos a hablar, y quiero que te dirijas al que está al lado, porque no te vas a olvidar de él, porque forma parte del templo del Dios vivo. Amén. Así que nadie se va a olvidar del que tiene al lado, pero le va a decir: no me converse mucho ahora, porque voy a dedicarme juntamente contigo a lo que el Señor quiere decir. Así que no me converse ahora. Ahorita hablamos de sus ventas por WhatsApp. ¿Ok? Ok, dile allí a tu compañero, a tu hermano en la fe, dile: atrapa mi cuerda. Atrapa mi cuerda. Porque el mensaje de hoy se titula: atrapa mi cuerda. Ubíquese allí
en el capítulo 2 del libro de Josué y quiero compartir unas palabras célebres antes de entrar en tema en particular. ¿Cuántos de ustedes acá, los muchachos, saben lo que yo voy a comenzar diciendo? ¿Cuántos de ustedes acá les gusta ver películas? ¿Cuántos ven películas? ¿Cuántos creen que las películas son del diablo? No, ¿verdad? ¿Cuántos ven películas, verdad? ¿Les gusta? Y todavía ven comiquitas. ¿Cuántos ven comiquitas acá? Bueno, yo les voy a relatar una frase que viene de una película y espero que usted no practique lo que la película hace, solamente la frase, porque la película es Ratatouille. ¿Se acuerdan la famosa película Ratatouille? El ratoncito que le ayudaba a cocinar. Imagínate que usted tuviera un ratoncito que te jalara el pelo, estuviera cocinando contigo. Yo no voy a comer en esa casa, diga conmigo, no voy a comer ahí. Pero dice la película, y me llamó mucho la atención y quiero compartirlo contigo, porque ese ratoncito, recuerda que se llama Remy, te dirá, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Te voy a poner en contexto. Él soñaba con ser un chef, ¿no? ¿Están allí conmigo? Todos sabían que él soñaba con ser un chef. Entonces, él tenía como fuente de inspiración al chef Gusteau, que era como que el gordito, que le parecía tipo fantasma. Pero miren lo que dijo el chef Gusteau, y eso a mí me tocó, me marcó mucho cuando vi las películas, porque tenemos que ver películas con propósito, ¿amén? Creo que a través de los medios también somos enseñados. No, ahora va a salir aquí diciendo, el pastor me pidió a que buscara a Dios en las películas. No, le busque al Señor en la palabra, amén. Pero dice esto, ¿no? Y me marcó y lo quiero tomar como punto de inicio. Miren esto, dice, jamás dejen que definan sus límites por venir de donde vinieron. Diga conmigo, jamás dejen que definan sus límites por venir de donde vinieron. El único límite es su alma. Y hay algo que me retumbó cuando lo escuché por primera vez esta frase, porque tiene que ver mucho con lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, en ese transitar hacia la tierra prometida. Los pongo en contexto. ¿Tienen Josué capítulo 2 allí abierto? Los pongo en contexto. La cosa estaba difícil. Diga conmigo, difícil. Y yo creo que toda generación siempre dice, la cosa ha estado difícil. Yo creo, desde que yo conozco, desde que abrí mis ojos, yo recuerdo que mis tíos, mis abuelos siempre decían, la cosa está difícil. Siempre la cosa está difícil. Pero para Josué la cosa estaba dificilísima. Diga conmigo, dificilísima. Se había muerto quien para él fue su mentor, su pastor, su maestro. Para él era difícil. Moisés había muerto y Moisés había dirigido casi 2 millones de israelitas. Con mano poderosa salieron de Egipto y iban en ese camino hacia la tierra que Dios prometió. No se la había prometido a Moisés, ya mucho antes la había prometido a Abraham, ¿recuerdan? Abraham en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Luego el Señor mismo le dice a Abraham, mira las estrellas y cuéntalas, así de incontable será tu descendencia. Y la pregunta de Abraham siempre era, ok, está todo muy lindo, pero ¿cuánto me lo vas a dar? Porque yo no tengo hijos. Y toda mi herencia va a formar parte de los bienes de Eliezer el Damaseo, que era uno de sus esclavos. Vamos hacia adelante. Todavía estaba en el corazón de un pueblo el formar parte de la posesión de una tierra. Diga conmigo, la tierra a poseer. Pero las cosas fueron de modo distinto con Josué. Josué de algún modo pensaba que quizás en algún momento, si el pueblo tenía sed, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Ayúdenme allí que ustedes leyeron la Biblia. Cuando el pueblo tenía sed, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Bueno, fueron 2 momentos, ¿no? Recuerden, la primera vez fue y la segunda fue. Pero entonces Moisés ya estaba acostumbrado a que la primera, si la primera le funcionó, diga conmigo, si la primera me funcionó, a la segunda también me va a funcionar. Entonces él quiso hacer lo mismo y se dio cuenta que el mover de Dios es distinto de acuerdo a la temporada. Dios no cambia, pero su instrucción sí. Así que no nos podemos familiarizar a que lo que Dios hizo ayer o la semana pasada lo va a seguir haciendo, porque allí está tu compañero y tú le vas a decir, Dios siempre nos está enseñando algo por aprender. El día que tú y yo digamos, me lo sé todo de Dios, el día que no vamos a poder contemplar lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces ahí estaba Josué. Vuelvo otra vez. Josué, hijo de Nun. Se recuerda que cuando Moisés se encontraba con el pueblo en Sinaí, subía a la montaña a hablar con Dios, y Josué era el único que se quedaba diciendo, cuando tú vengas yo quiero verte. Los demás no, los demás empezaron a juntar el oro y usted sabe lo que hicieron, no lo fundieron. Y como dijo Aarón, no, yo junté el oro y de repente apareció un becerro, ¿no? Porque las excusas nacieron desde aquellos días. Pero hay algo muy interesante. A Josué ahora tenía que despertar
en el potencial de no reconocer que de donde venía era lo que lo iba a marcar. Y yo sé que muchos de nosotros estamos en esa posición hoy en día, que creemos que por donde venimos, por cómo fuimos criados, por el entorno en el cual vivimos, no podemos llegar mucho más allá. Pues el Señor hoy nos está diciendo: vas a ir mucho más allá, porque mi presencia está contigo y te acompaña en donde tú vayas. Mi poder, mi unción y mi palabra está contigo y está en tu boca. 4 o 5 dijeron amén. Vamos bien, con esto podemos transformar más. Amén. Entonces, los muchachos allá, ¿vale? Amén. Sientí que para los muchachos ahora, porque se pusieron finos. Entonces miren esto. En los días de Moisés, el Señor se movía con mano poderosa. Abrió el mar. Dice que había una nube que les cubría del calor de Mara, ¿no? Había una nube que les cubría del calor del desierto, pero también había una columna de fuego que los llevaba a mantenerse aclimatados durante la noche. Cuando los israelitas decían: ¿sabe qué? Danos un menú. El Señor les dijo: ¿sabe qué? Voy a descender un grano especial del cielo para que ustedes puedan cocinar. Y los muchachos dijeron en aquel momento: maná. Y de ahí viene el famoso: ¿qué es esto? Luego pidieron codornices, agua. Literalmente el Señor los tenía consentiditos. Era así, como que el pueblo era el consentido de Dios. Sin embargo, con la muerte de Moisés, las cosas cambiaron. Y así, ya no era igual. Y Josué sentía eso en su corazón, que la cosa iba a ponerse un poco más difícil. Porque si con Moisés todo venía del cielo, con Josué tenía que batallarse para poder lograrlo. Hay etapas en nuestras vidas, templo del Dios viviente, que tenemos que saber administrar. Hay unos que están en este lugar, que están viviendo bajo esa provisión sobrenatural de Dios. Alaba el nombre del Señor si usted lo está haciendo, ¿verdad? Usted está viviendo de la provisión, del de repente de Dios, del pastor. De repente me llegó una bolsa, de repente me llegó un bono, aleluya. De repente vino algo en mí y no lo sabía. Pero eso está bien, diga conmigo, está bien. Pero Dios te quiere llevar a otro lugar. Quiere que vivas la época de Moisés, pero te quiere llevar a la época de Josué, donde no solamente las cosas desciendan de arriba, sino que tú las produzcas, tú las batalles y tú las conquistes. Entonces vas a salir de un lugar donde solamente recibías mientras esperabas en aquel momento, en qué momento se iba a mover la nube. Y ahora vas a pasar una etapa donde te va a tocar levantar la espada y decir: yo voy a conquistar. ¿Cuántos van a conquistar ahora? Gózate entonces en la etapa. Gózate en la etapa. Miren, yo también lo viví, los de repente de Dios, y son lindos, ¿verdad? Abraza los de repente de Dios porque fortalecen tu fe. Pero ya llega un momento donde Moisés se debe ir y te toca a ti y a mí labrar con espada y conquistar lo que el Señor nos ha entregado. Y aquí nos encontramos en la vida de Josué. Diga conmigo: Josué. No la fue fácil. Como a mí no me ha sido fácil. Dígame, a mí no me ha sido fácil. A ver, dale, échese una sobadita ahí, una sobadita terapéutica. A mí no me ha sido fácil. Entonces entramos ya en detalle. Dice la palabra del Señor en capítulo 2 del libro de Josué, versículo 18. Dice que Josué envió dos espías. Muchos han escuchado esta historia, pero miren el contexto en el cual la vamos a hablar hoy. La vamos a aplicar en el sentido de la familia. No nos vamos a fijar tanto en la obra de los espías, sino nos vamos a fijar en la obra de la casa donde los espías fueron guardados. ¿Cuándo han escuchado la historia de cuando Josué envía a los espías a Jericó? Ok, miren este contexto ahora. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, Josué 2, versículo 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero cuando volvamos a este lugar, hablaban los espías, tienes que atar esta cuerda, lea conmigo, atar esta cuerda roja a la ventana por la que nos has descolgado. Tendrás que reunir ¿a quién? ¿Están conmigo ahí? Josué 2:18. ¿A quién tienen que reunir allí? Padre, madre, ¿quién más? Hermano. Suegra, dice ahí la suegra. La suegra tiene que estar allí. Tiene que estar ahí la suegra. Qué tema que Dios tenga compasión con la suegra, porque no fue en el tiempo del arca, la suegra no entró en el arca, pero aquí entró. Qué bueno, Dios es compasivo con las suegras, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una suegra hermosa? Yo tengo una suegra hermosa, ¿verdad? Ama a tu suegra, te están grabando. Ama a tu suegra, pero dice así, miren: tienes que reunir a toda tu familia. Dice toda tu familia, hasta el más difícil,
Piensa en el que es más difícil en tu casa. Levante la mano a los que tienen gente difícil que habita en su casa. Gente difícil. Si usted no me levanta la mano, entonces el difícil es usted. Así cumplimos esto. Pero dice que los espías le dieron una orden a la mujer, Rahab. Y Rahab era una farmacia allí en Jericó, ¿verdad? Tenía una farmacia, ¿no? Una panadería. Panadería Rahab. ¿Qué oficio tenía Rahab? Rahab era una prostituta. Uy, qué feo, ¿ah? Y los espías llegaron allí porque Dios se compadece de quien quiera tener compasión y es clemente con quien quiera tener clemencia. Y que al fin y al cabo todos debajo de esa ciudad eran pecadores, todos debajo del sol eran pecadores. Al fin y al cabo Dios no mide el pecado con un pecadómetro. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y Josué envió 2 espías luego de que el mismo Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, quien fue tu pastor, quien fue tu mentor, quien fue tu inspiración, así mismo te inspiraré para que otros puedan conquistar. Amén. 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 Eso estamos bien, porque esta palabra es porque vamos hacia una conquista. Amén. Amén. Entonces dice que reunieron toda la familia, esta gente. Pero ¿por qué esta gente obedeció a los espías que, al contrario de lo que muchos dicen, eran enemigos de Jericó? O sea, no era gente que en Jericó los tenían por buena estima. De hecho, ellos llegaron secretamente y secretamente se alojaron en esa casa por dirección de Dios. Pero dice que cuando vemos el contexto, es decir, cuando leemos el capítulo, que esto es la tarea para la casa, tenemos tarea para la casa hoy, ¿no? Entonces dice que cuando leemos el contexto es porque el rey de Jericó se enteró que 2 espías entraron. Es decir, para él no le fue ajeno que 2 entraron. Y luego fue a preguntarle a la mujer si 2 hombres habían entrado allí. Y ella dijo: ¿cuántos hombres entran a este lugar? Ya hablamos del oficio de la mujer, ¿no? Pero la mujer tenía allí su familia. Es decir, en otras palabras, esa casa no era una casa de honra. Diga conmigo, no era una casa de honra. Pero Dios tiene el poder para transformar casas de deshonra en casas de honra y casas de gloria. ¿Cuántos creen que ese poder sigue estando obrando hoy en día? Casas de deshonra, casas de cenizas que el Señor vuelve a esplendor, como dice el profeta Isaías. Entonces fíjense bien, la orden fue clara: tira el cordel, tira el cordel. La cuerda será señal de que esa casa no será asolada para cuando venga el momento de conquista. Rahab, escucha esto con atención. Tu familia tiene que entrar dentro de la casa. ¿Por qué los espías tuvieron compasión de esta mujer y no pensaron: en el momento que nosotros tengamos que volver nuevamente al campamento, esta mujer nos va a vender, nos va a hacer como el chiste, nos va a devolver la plata? No, yo no voy a guardarte el secreto, porque yo ni cobren ni secreto guardo. Ay, mi rey, estos 2 quisieron entrar y van a hacer esto y esto y esto. No, la mujer hizo. ¿Cuántos creen que es momento muchas veces de guardar silencio para lo que Dios va a acontecer en nuestro hogar? Puede haber destrucción, puede haber desolación a los alrededores, pero en tu casa no va a tocar esa destrucción cuando entiendes el poder de tener un enlace, un pacto, una inspiración de parte de Dios. Y eso va más allá de una cuerda. Escuchen. La cuerda no salva, diga conmigo, no salva. Pero allí en este contexto fue un símbolo de que Dios estaba al cuidado. Si te vas a Éxodo capítulo 12, la cuerda también representa mucho lo que pasó en el día donde el Señor ordenó a Moisés celebrar la Pascua. ¿Recuerdan? Un cordero por familia. Amén. Porque aquella noche el Señor iba a hacer llamar al destructor e iba a herir a todo primogénito, bien sea de hombre, bien sea de animal. ¿Y qué era la señal que el destructor, que el ángel de la muerte tenía que ver en cada casa para pasar por alto? ¿Cuál era? Pintar los dinteles. Esto viene siendo también una representación de esa señal protectora de Dios. Por eso hoy tú saldrás de este lugar como templo del Dios vivo, diciéndole a tu familia: atrapa mi cuerda, porque la salvación comienza en casa. Amén. La salvación comienza en casa. Este vínculo que te conecta con Dios es necesario llevarlo al hogar. Diga conmigo, en el hogar. Había un coro muy famoso antiguamente cuando el pastor Juan estaba en la iglesia. Yo no había nacido todavía. Que dice: en el hogar, en el hogar, en el hogar. La hermana lo sabe. En el hogar, en el hogar, en el hogar.
Porque todo comienza en el hogar. Esta historia de redención comenzó ¿dónde? En el hogar, pero era un hogar de honra. Era un hogar de deshonra que Dios puso su mirada para salvar. Y mientras los muros caían, ese hogar se mantenía en pie, porque Dios tuvo misericordia, Dios tuvo clemencia, y Dios tiene el poder de restaurar corazones rotos en el hogar. Amén. Así que vamos a salir de este lugar diciendo: tienes que ir para casa a cumplir una tarea. A ver, compártelo con tu compañero ahí. Epa, tienes que ir para la casa a cumplir una tarea. Porque el templo del Dios viviente no puede habitar solamente en 4 paredes. Tiene que ir al hogar. ¿Y sabe qué es más lo que nos cuesta a nosotros? Volver a casa. Porque en la casa nos conocen, ¿no? Fuimos Rahab, todos en este lugar lo fuimos, ¿o no? ¿Qué diferencia tiene Rahab a nosotros? Ninguna, delante de los ojos de Dios. Pero obedecimos. Y miren bien, vuelvo otra vez con la pregunta, porque esta es la introducción, ¿no? Ahí vamos calentando motores. Vuelvo otra vez con la pregunta: ¿qué vio Rahab en ellos para que no los pudiera percibir como enemigos? Miren esto. Dice el capítulo 2 en el relato que en Jericó estaban aterrados por el pueblo de Israel. ¿Por qué se aterrorizaban con el pueblo de Israel? Porque Dios había hecho notar su historia y su poder cuando derrotó a Egipto y pudo sacar con su mano poderosa al pueblo esclavizado durante 410 años a poder ir a una tierra que Dios le iba a entregar. Y dice Rahab: en Jericó les tienen temor, porque si ustedes pudieron con un imperio que era el imperio más poderoso en el mundo conocido, a nosotros, dicen algunos, que muchos de ustedes de sus bocas salió que nos comerían como pan. ¿Se recuerdan que esa palabra, nos comeremos como pan, fue cuando la primera vez ellos fueron a visualizar la tierra en los días de Moisés? Que fueron, ¿cuántos espías? 12, ¿verdad? Y los 2 viejitos. Por eso creemos en el Señor, de que en los viejitos está la fortaleza. ¿Cuántos creen eso? Porque allá hay madurez, porque allá hay sabiduría, porque allá hay experiencia. 2 viejitos, diga conmigo, 2 viejitos. Vamos a decirlo con cariño, 2 viejitos. Josué y Caleb dijeron: ¿saben qué? Estas son las frutas que da la tierra. Esta es la muestra de que esta es la tierra que el Señor nos va a dar. Y mientras 10 más dijeron: allá hay gigantes, ellos dijeron en sus años de gloria: nosotros no los vamos a comer como pan. Usted va a salir de este lugar con ese espíritu de conquista. Usted va a salir de este lugar diciendo: ¿sabes qué, Señor? Amén por tu bendición sobrenatural, pero ahora yo tengo una espada en la mano para conquistar. Y esa espada es su palabra. Esa espada es la que me inspira. Esa espada es la que me levanta. Amén. ¿Están conmigo? Se me quedaron dormidos. La historia de Rahab es poderosa. Ella vivía en medio de un sistema quebrado, en una ciudad condenada al juicio. Sabemos muy bien, la ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo conocido, una ciudad amurallada, una ciudad casi imposible de derribar. Pero en medio de la crisis, Rahab tomó decisiones sabias. Dios despierta corazones, y por muy entenebrecido que pueda haber el corazón y el alma de una persona, Dios puede tocarla para que tomen decisiones correctas. Yo creo que el temor hoy en día que tenemos, los papás que están en este lugar, levanten la manito, a ver, ¿cuántos papás hay acá? Muchos de nosotros tenemos temor acerca del futuro de nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 16 años, eran bellos cuando los tenías en brazos, ¿verdad que sí? Y me dijeron la primera palabra, papá. Después aprendieron a caminar y tú tenías que prever de que no se murieran, de que no le metieran el tenedor al tomacorriente, cosas así, ¿verdad? No le metieran la mano al ventilador. Usted salvó a su hijo en muchas ocasiones, ¿no? Como que si fueran para lo hondo en la piscina. Porque de 2 añitos a 10 añitos usted tiene que cuidar que no se muera. Pero ya en la adolescencia ya te empiezan a caer gorditos, ¿verdad que sí? Empiezan a caer gorditos, ya no es el mismo amor. Ya uno dice: Señor, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué? Hasta la adultez. Entonces la vida es muy frágil y muy rápida. Y una de las cosas que quizás como venezolanos nos sigue tocando a nuestro corazón en tiempos de silencio es su futuro. ¿Cuántos piensan en el futuro de sus hijos? Amén. Todos los días pensamos en el futuro de sus hijos. ¿Con quién se va a casar? ¿Qué carrera va a estudiar? ¿Hacia dónde va a ir? Pero todo depende de tu decisión. Todo depende de mi decisión. Rahab tomó decisiones, ¿cómo?
Rahab tomó decisiones correctas en un mundo corrupto, en una ciudad corrupta, donde quizás las mayorías dirían, estos dos son enemigos y hay que entregarlos ante el rey. Rahab pensó distinto. Dios pondrá pensamientos distintos, porque tú no eres todo el mundo. Cuando a otros se les cierran puertas, a ti se te abren. Hay una gracia especial en ti. Lo que a otros no pudieron lograr, tú lo vas a lograr, porque hay una gracia especial en tu vida. Cuando otros intentaron conquistar y no lo lograron, tú lo vas a conquistar, porque hay una gracia especial en tu vida. Porque ahora tú entiendes que la cuerda está contigo y está en tu mano. Amén. ¿Están allí conmigo? Lo que salvó a Rahab no fue solo el acuerdo que hizo, sino la cuerda roja que colgó como una señal en su ventana, un símbolo de fe, de pacto y unidad familiar. Diga conmigo, fe, pacto y unidad familiar. Por eso te voy a compartir, de acuerdo a esta historia, algunas líneas que podemos sacar de esta historia y poder llevarlas al modo en el cual vivimos. Tenemos que tomar decisiones correctas. Tenemos que salir a conquistar. No podemos morir en el desierto. Diga conmigo, no moriré. Yo viviré para ver la grandeza de Dios en mi hogar. Esto fue bueno para practicar, pero puede decirlo otra vez con más convicción. Dice, no moriré, sino que viviré para ver las maravillas de Dios en mi hogar. Mira el primer punto. Tomamos decisiones hoy que salvan a nuestra familia mañana. Diga conmigo, tomamos decisiones hoy que salvan a nuestra familia mañana. La palabra del Señor en Josué capítulo 2, versículos 12 al 16, 12 al 13, corrijo, habla acerca de la decisión que Rahab tomó. Rahab hizo un acto de fe, decidió proteger a los espías y pedir por su familia antes de que cayera el juicio de Jericó. Fíjense bien, la protección vino y el acuerdo vino antes de que las murallas fueran derribadas. Diga conmigo, antes de. Por eso yo decido con antelación. Yo no decido en el momento. Nosotros tenemos un problema, ¿no? ¿Cuántos son del Zulia acá? Así que yo te lo voy a decir abiertamente. Nosotros decidimos bajo la premisa de, y usted me va a ayudar porque usted lo hace. Como vamos yendo, vamos viendo. Como vamos yendo, no, dígalo conmigo porque usted siempre lo dice. Como vamos viendo, el mientras tanto. A ver, ¿cuántos de ustedes siempre son el mientras tanto? Usted le pidió al esposo, repárame y el bombillo del patio. Bueno, pero vamos a hacer algo ahí para el mientras tanto. ¿Cuántos años han pasado desde ese mientras tanto? ¿Cuántos años han pasado? Pero que me cortéis la mata porque la mata se cayó tal. Yo la voy a cortar. ¿Cuántas iguanas hay en esa mata? Porque nunca hubo esa voluntad de hacerlo. Entonces cuando tenemos el agua acá, digan conmigo, el agua acá es donde tomamos decisiones. Miren esto que pasó con Rahab. Rahab tomó decisión viendo que lo que iba a acontecer era cierto. Aunque solamente vio dos, entendió que con estos dos venía el poder de Dios. ¿Cuántos vio Rahab? Escondidos ante el rey de Jericó, pero presentes ante el Dios de los ejércitos de Israel. Y Rahab creyó con antelación. Usted creyó. ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay en este lugar? Usted está tomando la mejor decisión al día de hoy. Usted cree y usted está marcando una hoja de ruta para lo que el Señor traerá a su hogar. Porque no solamente el Señor te quiere ver en este lugar adorando al Padre, sino también quiere ver a toda tu familia representándote. Yo creo en ese poder de Dios, que cuando viene el Evangelio y toca el corazón de una persona, su familia va a venir con ella. Y usted va a orar porque su esposo va a estar aquí adorando al Señor, su hijo va a estar aquí adorando al Señor, su abuela va a estar aquí adorando al Señor y su suegra va a estar adorando al Señor también. ¿Te lo cree la suegra? ¿Te lo cree? ¿Tiene esa convicción, ese poder? Para Dios no hay nada imposible, amén. Entonces creemos en ese poder. Miren bien, el sumo sacerdote, cuando ministraba en el tabernáculo y luego en el templo, tenía 12 en su pectoral, tenía 12 piedras que representaban a las tribus de Israel. Cada piedra representaba que había en su pecho el nombre de todo el pueblo. Cuando tú estás aquí, tú en tu pecho, ponte la mano en el pecho.
representas a tu familia. Dios no te ve como un único individuo. Dios te ve como aquel que va a preservar su casa, aquel que va a ser puerta de bendición para que en su hogar puedan venir a los pies del Señor. Tú estás en este lugar y no importa si tu familia está en Estados Unidos, en Perú, en Chile, en España o en otro estado de Venezuela. En tu pecho está escrito el nombre de tu familia y tú levantas manos santas ante el Señor, y el Señor no te mira a ti, sino que extiende su bendición a todos los que están en el hogar. Ese es el poder de Dios. Entonces tenemos que tomar buenas decisiones. Dice, las decisiones de fe que tomas hoy, buscar a Dios, perdonar, obedecer su palabra, son el refugio de tu familia mañana. Y tú me dirás, pastor, es que ellos saben quién yo fui. Qué bueno que lo sepan. Mi familia también sabe quién yo fui. Yo fui tremendo, dígame yo, tremendísimo. Tremendo fui. De hecho, a mí me llamaban hermano Cocó cuando me convertí al Señor. Ahí viene el hermano Cocó. Si usted se ríe, usted tiene que ir para el campamento de Ana y Simeón. Si usted se ríe cuando yo digo al hermano Cocó, por ahí vamos, ¿no? Ok, dice, la fe es una decisión y no es un sentimiento. Diga conmigo, la fe es una decisión, no es un sentimiento. No, que yo sentí fe hoy, porque hoy la alabanza estaba linda. No. La fe es una decisión. La fe es tal como amar. Rahab decidió sin ver. Yo me imagino a Rahab cuando empezó a darse cuenta que estaba siendo rodeada la ciudad amurallada de Jericó. Los levitas que estaban delante cargando el arca del testimonio, y estaba todo el pueblo alrededor dando vueltas. Y mientras los que estaban en Jericó diciendo qué locura es esta, Rahab venía diciendo, va a llegar el momento donde las murallas se van a quebrar. Así que yo voy a sacar la cuerda, porque ese es el día de mi rescate. El Señor está rodeando tu hogar. Y va a venir el momento de tu rescate. Pero tenemos que estar apercibidos y tomar buenas decisiones. Amén. ¿Qué decisiones necesitas tomar para proteger a tu familia del derrumbamiento que hay allá afuera? Vuelvo a preguntarlo. ¿Qué decisiones necesitas tomar para proteger a tu familia del derrumbamiento que hay afuera? Afuera hay gente que quiere sitiarte, que quiere rodearte, pero tú estás adentro totalmente convencido que a ti no te va a tocar. A ti no te va a tocar. 2, diga conmigo, 2. Son como 26 los puntos, pero vamos por el 2. No son 26. Vamos por punto 2. La fe, hablamos de que era una decisión y no sentimiento. Y fíjense bien que esta mujer no había ido a clases preparatorias del bautismo, no tenía una antigüedad en la iglesia. De hecho, sabemos muy bien cuál era su oficio. Por lo tanto, sabemos muy bien que en Jericó no había una iglesia fundada. En Jericó no adoraban al Señor. En otras palabras, ella abrazó una fe que no conocía por completo. Fue una fe que ella puso para poder ser preservada de la destrucción. La fe tampoco es silenciosa. Dígale a su compañero allí que está, parte de ese templo del Dios viviente. Dígale, la fe no es silenciosa. Es visible y es práctica. ¿Cómo practicó la fe Rahab? Tiró la cuerda. Fue una manifestación de su fe. Es decir, ella pudo haber dicho, ok, está bien, estamos pendientes, yo te llamo. No, ella dijo, tiro la cuerda para que ustedes puedan ver en el momento del asedio y en el momento de la victoria. Recuerden que la cuerda está allí como una señal de que yo y mi casa no seremos derribados. Así que la fe es activa, no es silenciosa. Por eso cuando usted adora al Señor no puede andar, porque usted es victorioso. Usted no es Marimar, ni María Mercedes, ni Mariala del Barrio. ¿Ok? ¿Cuántos victoriosos hay en este lugar? Exacto, o sea que usted no puede andar viviendo sufriendo como una novela de Televisa, una novela mexicana. Usted no es Topacio, usted no es Cristal. ¿Ok? No lo es, no es Lupita Ferrer. No ande por la vida llorando, diciendo el Señor me abandonó. La fe no es silenciosa. Usted, con el poder del Señor, levanta su mirada y declara en su hogar, esta casa es una casa de bendición. En esta casa no hay maldición alguna, porque el Señor se llevó toda maldición en la cruz del Calvario. Donde antes se discutía, había pleitos, contiendas y riñas, ya no las hay, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Entonces, ¿quién se tiene que poner en el dintel de la puerta? Usted. La fe no es silencio. No es que yo oro así. No. Usted va a orar en voz alta. Usted va a orar en voz alta, con autoridad. No quiere decir, porque lamentablemente nosotros creemos que autoridad es alzar la voz. No. Pero usted tiene que abrir su boca. Abre tu boca. Y habla una fe activa y manifiesta. Amén. Dice, en nuestras familias no podemos decir que tenemos fe si no lo demostramos con hechos concretos. Necesitamos manifestar lo que Dios nos está entregando día a día como alimento. Necesitamos testificar, dar fe que la decisión que tomamos fue la decisión mejor tomada en nuestras vidas. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo me convertí al Señor en el año 99, todo el mundo estaba pensando que el mundo se iba a acabar. ¿Cuántos pensaron que el mundo se iba a acabar en el 99? Muchachos, la mayoría de ustedes no tiene 25 años. Gracias a Dios que el mundo no se acabó, ¿verdad? Porque ustedes nacieron. Pero andaba con un tema la gente en el 99. ¿Cuántos vivieron el 99? No se hagan los Willy May. Ustedes vivieron el 99. Con que el mundo se iba a acabar, ¿no? El mundo se iba a acabar. Venevisión empezaba a hablar de cosas del mundo, la cosa. Entonces recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, la primera burla, ¿de dónde viene? De la casa, ¿no? Y mi papá me recuerdo que me dijo, eso es una fiebre que tú tienes. Tú estás enfiebrado. Yo tengo, para la gloria del Señor, 26 años enfiebrado. No se me quita. No se me quita. Porque esto no es un sentimiento, diga conmigo. Esto es una decisión. Y nuestra fe no es silenciosa. Por eso usted tiene que decir, por la gracia del Señor, Él me hizo su hijo. Por el mérito del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, soy llamado hijo de Dios y coheredero con Él de todas las riquezas del reino. Amén. Dice, la cuerda era una marca de que algo diferente pasaba en esta casa. ¿Qué está pasando diferente en tu casa? ¿Qué señales visibles hay de fe manifiesta en tu casa? Pregúntate tú ayer. ¿Qué señales hay de fe visible en tu casa? ¿Será que ellos se han dado cuenta de que ha venido transformación a nuestras vidas? ¿O estamos viviendo como aquella famosa película dominicana, Cristiano La Secreta? Que cuando mamá le duele la cabeza, usted le da café. Tómese un café, mamá, ibuprofeno del naranja colombiano, que es bueno. Usted sabe cuál es el ibuprofeno del naranjita, ¿no? Lo agarré. No, usted lo primero que va a decir, Señor, manifiesta tu poder. Porque si algunos creerán por palabras también, Dios va a respaldar esas palabras con hechos. Usted va a decir, venga para acá, mamá. Impone manos sobre ella y dice, Señor, ahora mismo llevamos y declaramos esta salud que viene de ti. Y hoy oramos por salud, para que tú puedas ser libre de esta migraña. Amén. Mueva el poder de Dios. Haga conmigo así, mueva el poder de Dios. Está contenido. Dice, señales y milagros seguirán a los que creen. Mueva el poder de Dios. Pastores, que yo no sé qué don tengo, porque no has buscado ese don. Tienes el regalo allí, pero no lo has destapado. Y no te has dado cuenta que juntamente con la salvación hay dones espirituales que vienen a tu vida. ¿Y cómo voy a saber que Dios me ha entregado a través de su espíritu el don de sanidad? Empiece a orar por los enfermos. Empiece a orar por los enfermos. ¿Cuántos van a empezar a orar por los enfermos? Ore por los enfermos. Me duele la pierna, venga para acá. Vamos a orar por él. Y vamos a darnos cuenta que el poder de Dios sigue activo y está presente en el templo del Dios viviente. Amén. Amén. ¿Qué señales de fe hay en tu casa? 3, diga conmigo, 3. En tiempos de crisis, la familia se reúne en un mismo techo. Diga conmigo. En tiempos de crisis, la familia se reúne en un mismo techo. Mira lo que hizo Rahab. Reunió. No solamente abrigó la salvación que le estaba proveyendo los espías, sino que Rahab dijo, señores, yo los escondo entre los trapos de lino, pero recuerden algo, yo no soy solo. En este caso ella dijo, yo no soy sola. Acuérdense que mi familia está allí. Miren la casa de deshonra. Y estaban acostumbrados a vivir en la deshonra, ¿o no? Era un prostíbulo, amado. Yo no puedo maquillar esa palabra. Era un prostíbulo. Una casa de deshonra. Había familia allí. Pero Rahab dijo, esta decisión que yo estoy tomando no es para mí. Porque en tiempos de crisis, la familia se reúne bajo un mismo techo.
Rahab le dijo a los espías: no solamente te vas a acordar de mi rostro, también te vas a recordar de ellos. El pacto de los espías fue: ok, vamos a perdonar la vida de tu vida y la de los tuyos, pero todos habiten ¿en dónde? En la misma casa. Nadie sale del hogar, ¿ok? Nadie sale del hogar. Diga conmigo: nadie sale del hogar. Nadie sale del hogar. Porque yo sé que las mamitas, levanten la manito aquí. ¿Cuáles son las mamitas que están acá? ¿Cuáles son las mamitas que están acá? ¿Cuántas veces usted no ha dicho en su casa: no me vaya a sentar con la cabeza? Porque yo sé que usted lo ha dicho. ¿Alguna vez? Un día de esto van a ver la cama vacía. Un día de esto me voy a ir y no me van a ver más. Mi mamá lo decía siempre. A ver, habla Jehová. Un día de esto, cuando yo no esté, a ver si se van a resolver. Ni falta, porque las botellas vacías en la nevera no llenan las botellas, beban agua caliente. Pero el Señor dice lo contrario. Mientras tú, mami, estás diciendo: cómo quisiera salir corriendo y dejarlos botados, el Señor dice: la salvación es cuando todos están bajo un mismo techo. Bajo un mismo techo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor está diciendo: todos bajo un mismo techo. Y tú dirás: pastor, ¿y qué pasa si tengo un hijo en Estados Unidos? ¿Recuerda lo que llevas en el pecho? Llevas a tu familia en el pecho. Así que todos bajo un mismo techo para afrontar la crisis. Porque aquí nadie piensa que fuimos llamados a par de sufrir. ¿No? Nadie, usted para de sufrir. ¿No? Porque el Señor es muy claro, dice: que el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Llegará momentos de dificultad y de desafíos, pero mi fe no es un sentimiento, mi fe es una decisión. Los espías dijeron: reunirás a tu casa, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, y nadie estará salvo fuera de casa. Diga conmigo: nadie estará salvo. Por lo tanto, hoy tú eres garante de que otros atrapen la cuerda de la salvación que el Señor ha establecido para ti por gracia. Así que dile a tu familiar cuando vuelvas a casa: hoy y todos los días aprenderás a atrapar mi cuerda, porque ya yo no soy el único creyente en casa. Ahora yo y mi casa serviremos al Señor. La unidad familiar es la clave para enfrentar los desafíos. ¿Qué hace el enemigo? Dividir el hogar, porque una casa dividida no podrá prevalecer. Tú eres garante de formar en la decisión de fe la reunificación familiar. En crisis no es tiempo de divisiones ni de peleas, sino de reunirnos, fortalecernos y luchar juntos. No todos pueden pensar igual. No todos pueden poner los platos como tú los pones. No todos pueden doblar la ropa como tú la doblas. Dígame o digáis. Pero en la diferencia de operaciones hay unidad. Amén. No todos lo van a hacer como tú lo haces, pero permite que otros lo hagan. Amén. Amén. No todos lo van a hacer a tu manera, pero ora al Señor para que no lo hagan a tu manera, que lo hagan a la manera de Dios. Amén. Amén. Dios bendice. Amén. Cuarto punto, ya los dejo en paz. Los muchachos saben, el primer los dejo en paz. Dios bendice, diga conmigo: Dios bendice a las familias que se alinean a su propósito. Cuando Jericó fue destruida, porque inminente era la destrucción de Jericó, no lo salvaba nadie, iba a ser destruida. Recuerden que la palabra que Dios dio a Josué fue tan poderosa que el miedo que tenía Josué se le quitó de una vez. Dijo: así es la cosa, bueno, voy para adelante, no voy a tener temor, no voy a desmayar. Nunca se apartará de mi boca el libro de la ley, meditaré de él. La palabra me va a inspirar continuamente. No lo que dice TikTok, no lo que dice fulanito. La palabra me va a inspirar. Amén. Mire esto. Cuando Jericó fue destruida, Rahab y toda su familia fueron rescatados inmediatamente. Diga conmigo: inmediatamente. El cordel estaba allí y los valientes, al momento de gritar y ver a las murallas derribadas, lo primero que miraron fue el cordel. Para otros era algo insignificante. Para Rahab y su familia era la muestra de la salvación y el perdón de Dios. Para otros puede ser un acto de fe
que tú lleves el día de hoy, el domingo, algo insignificante, pero para Dios marcará el destino total de tu familia. Amén. Miren esto, una familia que se alinea al propósito de Dios es usada para cosas mayores. Nuestro futuro no depende de dónde nosotros vengamos, ni de dónde nosotros nacimos, ni qué educación nosotros recibimos. Nuestro destino está escrito en la palma de su mano. No importa de dónde tú vengas, no importa quién fue tu familiar o qué hicieron ellos. Lo importante es la decisión en fe que yo tome el día de hoy para transformar totalmente el destino que Dios tiene escrito para mí. Dice, Rahab pasó de ser vista como una prostituta a ser madre del linaje bendecido. Si se va mucho más adelante, se dan cuenta que Rahab fue la mamá de Booz. Booz redimió a Ruth cuando volvió junto con su suegra Noemí. Dios bendiga a la suegra otra vez. Cuando Noemí se había dicho a sí misma que se llamaría ahora Amargura, Dios cambia el nombre de esta ciudad. Dios cambia el nombre de tu ciudad. Dios cambia el nombre de tu familia. Porque luego que esa mujer declaró de sí misma al ver calamidad en Moab, dijo, ahora yo cargo en mis brazos fruto de la obediencia de una mujer que lanzó una cuerda en una ciudad que iba a ser inminentemente destruida. Rahab fue la mamá de Booz. Y si lees Mateo capítulo 1 versículo 3 te darás cuenta que de esa línea de deshonra se volvió la línea de gloria y la línea de nuestra salvación. La cuerda está extendida hasta el día de hoy y las generaciones que están por venir. Ahí sigue estando la cuerda, pero tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántos van a tomar decisiones hoy? Bueno, están conmigo todavía, porque Dios quiere que tomes la cuerda hoy y te pones de pie. Así me metes presión y termino más rápido. Dios quiere que tomes la cuerda hoy y esa cuerda representa, la vas a leer conmigo con una voz de mando y trompeta de Dios. Amén. Esa cuerda representa, uno, la fe que salva. Diga conmigo, la cuerda representa la fe que salva, la unidad familiar, la protección divina y el propósito de Dios en mi hogar. Vuelvo otra vez, la cuerda representa la fe que salva, la unidad familiar, la protección divina y el propósito de Dios para mi casa. En mi casa hay una cuerda que fue su salvación. Ya no es esa cuerda, no piensen en la cuerda roja esa, porque esa cuerda no es. Ya usted me entiende, esa no es. Vaya a salir de aquí, no, le voy a poner una cuerda roja. No, esa no es. Hablando de lo espiritual, ¿oyeron? Un símbolo espiritual. Déjense con esa cuestión de la cuerda roja, ¿no? No vamos por ahí. ¿Ok? Todos pueden verla, porque es la salvación de Dios para mi vida. Somos una familia que decidió creerle a Dios y caminar juntos hacia su propósito. ¿Por qué yo me enfoco tanto en la familia? Te voy a echar un cuento. Si tú lo dices afuera, yo lo niego. Yo no dije nada. El 17 de agosto cumplí 18 años de casado con mi esposa. Y todavía nos hablamos. Pero los primeros 2 años de matrimonio fueron terribles. Ella venía de un hogar cristiano. Yo no vengo de un hogar cristiano, pero me convertí al Señor a temprana edad. Pensábamos que nuestro matrimonio era una historia de Disney. O sea, mi esposa creía que era Blancanieves. Los pajaritos se le iban a parar, iba a cantar. Enfrentamos crisis. Diga conmigo, crisis. Y se escuchó en nuestros labios la palabra divorcio. Escuchen. Pastor, ¿en serio usted se iba a divorciar? No nos tolerábamos. Dios nos había dado casa, nos había dado bienes, pero ella y yo queríamos traer un modelo de familia que consideramos que era el correcto. Yo imponía mi modelo, ella imponía el de ella, y luchábamos entre sí. No había acuerdo en casa. Salíamos a la calle como unos hipócritas, hablar de Dios cuando nuestra casa estaba totalmente hecha una ruina, cuando pareciera que las murallas de Jericó se habían destruido y con ella nosotros allí en las murallas. Una noche mi esposa hizo las maletas y dijo: hasta aquí llegó la relación, yo me voy. Llamó a mi suegra. Por eso yo amo a mi suegra. Y mi suegra puso el altavoz
y mi suegra es de Maracaibo. Ustedes se pueden imaginar que uno habla normalmente con altavoz. Reprendo todo divorcio en el nombre de Jesús. Y yo estaba ya a punto de abrir la puerta e irme, porque yo le dije, no, tú no te vas, me voy yo. Orábamos por un hijo, porque mi esposa no podía tener hijos, clínicamente era estéril. Pero cómo Dios nos iba a bendecir con este desastre que estábamos viviendo en el hogar. Y yo cuando escuché la voz de mi suegra, orando al Señor con fervor, diciendo, no va a haber divorcio. Ustedes se tienen que poner de acuerdo y dejen de vivir por sentimientos. Porque sí, uno cuando el día está bueno, uno sonríe. Pero cuando el día está mal, uno le dice a todo el mundo que está mal. Mi esposa de rodillas lloró al Señor. Y yo cuando la vi llorar sentí dolor de sus llantos. Nos habíamos herido. No hubo violencia física, gracias a Dios, pero hubo mucha violencia verbal. Y a veces usted entiende que las palabras duelen más que los golpes. Y yo recapacité. Algo en mí, de mi vista, se quitó. No fue infidelidad, amados, no fue infidelidad. Yo no adulteré, yo no me fui con una mujer ni ella se fue con un hombre. Simplemente no podíamos ponernos de acuerdo. La palabra del Señor dice en el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, andarán dos sin andar de acuerdo. Usted se ha hecho el juego de atarse los cordones de los zapatos. Bueno, yo iba rápido arrastrando a mi esposa, porque la quería llevar hacia donde yo creía que era el plan de Dios. Pero no es hacia lo que yo creo, es a lo que el Señor cree. El Señor trajo un proceso de salud. Y junto al proceso de salud, Dios nos bendijo con un hijo que tiene 16 hoy. Yo le huía a temas de familia. Yo predicaba en la iglesia todos los temas del mundo, especialmente misiones. Yo hablaba de misiones. Pero no me hablaran de la familia, porque sentía que algo me estaba acusando, me estaba marcando el pecho. Y el Señor habló a mi vida. Y yo te quiero compartir eso a tú. Porque tú estás diciendo ahorita, oye pastor, mira, lo más difícil es volver a casa y hablarle a mi familia acerca de lo que Dios hizo en mí. Pero yo creí de parte de Dios esta palabra que te regalo a ti, templo del Dios viviente. Por donde fuiste más golpeado, por allí el Señor se va a glorificar. ¿Está escuchando? Por donde fuiste más golpeado, por allí el Señor se va a glorificar. Amén. Vino un varón de Dios y me dijo a mí, me tomó la mano a mí y a mi esposa, no nos conocía. Nos tomó la mano y dijo, ustedes eran escoria, pero hizo Dios de ustedes una familia de gloria. Ustedes van a ministrar al corazón de la familia, porque, y esto te lo quiero entregar ya, el vino nuevo siempre se deja para el final. Di conmigo, el vino nuevo siempre queda para el final. Y aunque tuviste un principio avinagrado, Dios deja el vino nuevo para el final. Dios hoy está preparando el cántaro de tu vida para derramar un vino nuevo que sea suficiente para que vayas a tu casa y hagas lo que tienes que hacer. Una fe en decisiones y le puedas decir a los tuyos, atrapa mi cuerda. ¿Hay alguien aquí que viene por primera vez? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez en este lugar? Porque esto es para ti. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez o todos son de casa? ¿Todos son de casa? Esto es para ti. Levanta tu manito. Levanta tu manito. Ahí todos pueden levantar la manito. Especialmente el que viene por primera vez. Porque cuando hablamos temas de familia nos incomodamos. Yo era el primer incomodado. Por eso te dije en un principio en este mensaje, esto Dios me lo entregó. Y yo por gracia lo quiero entregar. Dile al Señor, Señor, tú me has lanzado la cuerda en la persona de Cristo. Yo sé que las cosas en casa no están del todo bien. Si yo llegara a evaluar mi hogar, no es el hogar que tú deseas que sea. No es la familia que tú deseas que sea. Pero es la familia que tú tuviste la intención de plantarme en ella. Levanta tu manito allí creyendo. Dile al Señor, no te ha dado el Señor espíritu de cobardía hoy. Y que ahora volverás a tu casa con un corazón entendido en el poder restaurador de alguien que entiende que la crisis no es un factor para que no se mueva la gloria de Dios en el hogar. Mantén tu manito ahí arriba al cielo. Yo quiero orar por ti hoy.